Bueno, vamos iniciando que tenemos el tiempo limitado, pero dos mesas redondas aún muy interesantes y luego una presentación al final que también es muy interesante. Primero tengo dos anuncios muy importantes. Quienes estén interesados en tener el PowerPoint, los PDFs de todas las ponencias que hemos tenido, en la entrada hay una lista donde pueden anotar su correo y se las hacemos llegar. Y luego también quienes necesiten certificado de asistencia al evento, también hay otra lista y se pueden anotar. Sí, por si ¿Sí? ponemos dieta, sí, muy bien. Y bueno, vamos iniciando rápido por el tiempo. Ahora tenemos una mesa muy interesante sobre un tema que a veces no queremos hablar mucho, porque hay muchos temas alrededor de esto, ¿no? Pero precisamente por eso es un tema que hay que abordarlo obligatoriamente aquí. La mesa es sobre políticas y gobernanza en la alimentación sostenible. Tenemos varios catedráticos aquí de diferentes universidades que nos van a presentar sus trabajos y sus puntos de vista. Primero vamos a comenzar con el profesor José Luis Sánchez Hernández, profesor de la Universidad de Salamanca, y que nos va a presentar un trabajo sobre hibridación adaptativa en iniciativas de alimentación sostenible, un reto para la gobernanza territorial. Adelante. Muchas gracias, Bielka, por la presentación. Y quería decir dos cosas. Una, que aunque el autor de esta presentación soy yo, este trabajo no habría sido lógicamente posible sin todo el equipo de investigación que en las universidades de Salamanca y de Valladolid ha participado en el proyecto Alisos y ha hecho el inventario, porque nosotros lo hemos hecho nosotros, iniciativa por iniciativa, eh, mirando todas las páginas de las blogs, redes sociales, de las iniciativas, buscando a sus seguidores, rastreando hasta el último detalle que hemos podido encontrar esas iniciativas y después haciendo pues la nada despreciable cantidad de 94 entrevistas. Así que ahí deberían estar no solamente José Luis Sánchez, sino también Enar Pascual, Beatriz Urbano, Juan Carlos Guerra de la Universidad de Valladolid y además Lourdes Moro, que ha estado en espíritu, digamos, esta mañana en la presentación de Marta y luego pues se han incorporado otras personas a lo largo del proceso, como la propia Marta o nuestra compañera Ana Belén López. Es decir, aquí yo voy a plantear una serie de ideas que he ido madurando en estos últimos tiempos acerca de ese concepto que estoy intentando pulir de hibridación adaptativa, que ya presenté parcialmente aquí en mayo en el último seminario del grupo de sistemas agroalimentarios y desarrollo territorial. Es decir, que quien asistió a que o escuchó esa presentación le sonarán familiares algunas cuestiones y he ido avanzando un poquito más, sobre todo al final, para conectarlas con esa propuesta del título de la mesa acerca de qué implicaciones tiene lo que yo entiendo por hibridación adaptativa de cara a una gobernanza territorializada de las iniciativas de alimentación sostenible. No voy a entretener mucho en lo que es Alisos porque en parte lo hemos dicho ya. Lo que se inventarió esas 415 iniciativas en Castilla y León y 730 en, si no recuerdo mal, en la Comunidad de Madrid, entraba dentro de lo que esa definición operativa con la que digamos partíamos al comienzo del proyecto Alisos en el año 2021, es decir, modalidad de organización de la producción, la distribución y el consumo de alimentos más las estructuras de coordinación entre estas actividades que reúnen una serie de criterios que parecen ahí explicitados, promover un modelo alimentario respetuoso con la salud y la naturaleza, en el fondo viene a ser lo mismo, establecer una distribución más equitativa del valor económico, es decir, de los ingresos que genera la producción, distribución y consumo de alimentos, que intentan minimizar obviamente el número de intermediarios, esa noción de shortfall supply chains, canales cortos de comercialización, que operan en condiciones de proximidad geográfica de manera preferente, y un tema que esta mañana ha salido, lo hemos dejado pendiente, a ver si me da tiempo de elaborar un poco más sobre él, porque lo que me ha parecido que quedaba claro es que la noción de lo local y de la proximidad es bastante fluida o elástica. En la Comunidad de Madrid se ve de una manera y en Castilla y León la formulamos de una forma quizás diferente y se le atribuyen valores o valoraciones diferentes y que, digamos, procuran participar de mecanismos inclusivos y democráticos de la toma de decisiones y en las que la confianza, como subrayaba esta mañana Javier, es un aglutinante fundamental.
tipos, pues las hemos reordenado de algunas maneras, o como aquí tenemos, pues, perdón, no la hemos puesto, por el orden, digamos, en la cadena, pero también se podrían clasificar en función de su génesis, las que son estrictamente productivas, las que se refieren al intercambio directo, a las que están dirigidas por los productores para intentar llegar a ese salto de escala, las que están generadas desde el ámbito del consumo y otras, bueno, que tienen más que ver con la facilidad para acceder a los canales de distribución minorista. Esos valores también se han señalado esta mañana, que es lo que investigábamos inicialmente en la hipótesis de que estos, la presentaremos después, de que estas redes o iniciativas son nodos de valores que deben idealmente transmitirse desde la producción al consumo y también desde el consumo alimentar los otros eslabones de la cadena, y esas hipótesis que presentaban también esta mañana Marta y Lourdes en su intervención y que son el argumento nuclear del proyecto Alisos, dicen que hipotetizan, ¿no?, que esos valores deberían expresarse a todo lo largo de la cadena, que obviamente surgen puntos de fricción en los puntos de contacto entre producción y distribución y consumo, donde se ha visto, hay distintas aproximaciones, distintas demandas entre los actores que intervienen en la cadena, y eso genera en ocasiones ciertos puntos de fricción que dificultan o no la circulación de los valores a lo largo de toda la cadena, como indico. Y he señalado ahí, porque como ya ha quedado claro esta mañana en las intervenciones, y también lo recalco, bastantes de los investigadores del proyecto Aliso somos geógrafos y nos interesa particularmente esa hipótesis que está ahí resaltada, de que el funcionamiento de estas redes o iniciativas es muy dependiente de las características geográficas del territorio. Es decir, el modelo territorial afecta a la totalidad del funcionamiento de estas actividades y sus posibilidades de éxito, y de ahí el haber elegido dos regiones con modelos territoriales diametralmente opuestos, una región de altísima densidad como Madrid y relativamente poca producción, y otra muy extensa con una población escasa y muy dispersa como es Castilla y León, pero con un rico patrimonio de producción de alimentos que se atienen más o menos a estos valores. Argumentamos entonces que las características del contexto territorial condicionan de manera notable el funcionamiento de estas actividades, como de alguna manera ha quedado también sugerido esta mañana, y yo insistiré un poquillo más en ello. Es decir, nosotros, como digo, somos geógrafos y lo que nos interesa es intentar comprender dónde nos encontramos y por qué lo que nos rodea es como es, y quizá a Giovanni le suene y a la fotografía porque está tomada en Florencia en un congreso al que tuve el placer de asistir el año pasado, y me impactó el peso y el poder y el discurso, incluso el imaginario que hay alrededor de los alimentos y del territorio y de la protección del mismo. Me ha gustado mucho esta mañana la postilla de Pablo de proponer traducir landscape por territorio más que por el paisaje como algo meramente externo y visual. No es algo que a los geógrafos nos llame la atención, porque para nosotros el territorio es todo, pero esa interpretación desde fuera me ha parecido, o desde cerca, mejor dicho, me ha parecido sugerente, y que creo que merecería una vuelta. Entonces, digamos, en ese planteamiento, en toda la investigación hemos centro el foco, y venimos reflexionando un poco sobre ello últimamente, en responder a esta pregunta. ¿Cómo influyen las condiciones del territorio, en nuestro caso de Castilla y León, pero cabría igualmente preguntárselo para la Comunidad de Madrid, en el funcionamiento de las RAS y en su capacidad realmente para impulsar una transición hacia un sistema agroalimentario más o menos bioregional? Y aquí lo de la bioregión, antes no quise intervenir, hay mucho que discutir después, porque si existe la bioregión de Madrid, entonces no hay bioregión para las demás, para Castilla-La Mancha, ni para Castilla y León, ni para Extremadura, al menos. Y basado, por tanto, como digo, en valores. Este mapa que se puso antes demuestra un poco, de alguna manera, lo que venimos señalando, que en la densidad de población, que es la variable de coropletas que está por debajo, y los puntos son el número de iniciativas que hay en cada uno de los municipios, y tenemos dos modelos totalmente opuestos, uno de alta densidad de población y muchas iniciativas, claro, porque hay muchas sobre todo vinculadas al consumo, aunque también las hay a la producción, mientras que el modelo en
en Castilla y León es un modelo de dispersión, donde los nodos articuladores son las capitales provinciales y está todo cohesionado a través de la red de carreteras, y donde de manera a veces contraintuitiva las iniciativas en su mayoría se concentran también en las ciudades o en el entorno periurbano, suburbano, etcétera. No cabría afirmar así en una primera aproximación que las redes alimentarias alternativas sean una palanca potente de desarrollo rural, porque la ubicación tiende a estar más condicionada por las ciudades. Hay algunas áreas en los arribes, en las zonas de sierra, en el Bierzo, etcétera, donde por sus condiciones naturales singulares hay una concentración mayor de iniciativas de esta naturaleza, pero el sistema urbano, es decir, el consumo de nuestra población, es también un elemento que marca su distribución en nuestra comunidad autónoma. De hecho, si nos fijamos en estas ratios, también como se distribuyera la presentación, lo vais a poder ver, y esto además lo hemos publicado ya, tenemos, aquí funcionan perfectamente las economías de escala y de aglomeración. En Castilla y León tenemos más iniciativas por 1000 habitantes que en Madrid. Es una cosa totalmente lógica. Un número menor de unidades mayores puede abastecer de manera eficiente a un mercado que está concentrado geográficamente. Los costes de transporte y de fricción de la distancia son menores. En Castilla y León tenemos mayor dispersión, tenemos iniciativas pequeñas que, digamos, donde el tamaño del mercado de consumo, por así decirlo, ya limita de entrada las opciones de crecimiento del sector. Y además sabemos que, como se sugería esta mañana también, una parte no menor de la producción en Castilla y León se vende en Madrid, porque Madrid tiene capacidad para absorber, lo decía esta mañana el producto que habló, producción local y producción de su entorno en cantidad suficiente. Habría más que decir sobre esas ratios, pero lo dejamos de momento. Del análisis cualitativo de esas muchas entrevistas y todo lo que lleva el contacto con los productores, que ha sido realmente muy gratificante. Esta mañana me refería a esas amistades, esos vínculos personales que hemos tejido en Alisos, pero realmente estamos de acuerdo en que la experiencia de entrevistar a tantas personas ha sido extremadamente grata en todos los casos. Y sé que Enar y Juan Carlos en Valladolid tuvieron alguna pega más, pero es que nosotros en Salamanca nadie nos dijo que no cuando les llamábamos para entrevistar, y realmente ha sido muy grato establecer ese contacto. ¿Qué hemos encontrado? Y esto, digamos, es simplemente una enumeración sobre la que articularé un poquito a continuación. Son iniciativas, como he dicho, pequeñas, aunque no siempre, algunas han conseguido crecer un poco. Con una oferta, se ha señalado esta mañana el tema de la variedad de surtido, por así decirlo, de alimentos que se ofrecen, que es limitada. Cada uno de ellos, aunque en conjunto componen una oferta bastante amplia, hay mucha agricultura, ganadería, transformación, etcétera, etcétera, en la región. Creo que la fidelidad de esos valores fundacionales es bastante marcada, sobre todo a la salud, al respeto por la naturaleza y al apego por la tierra. Al contrario de lo que se señalaba esta mañana en la presentación de Bielka, aquí la gente, el producto de la tierra, sea ecológico, local, agroecológico, pero de proximidad, con el que se siente identificado, es un valor fundamental. Les preguntábamos si estaban satisfechos con la trayectoria de su iniciativa, y en todos los casos decían que sí, alguno no, a pesar de que suponía, como se señalaba esta mañana, en muchos casos un elevadísimo esfuerzo personal, del voluntarismo a la autoexplotación, es donde se mueven muchas de estas iniciativas, con unas rentabilidades económicas muy leves, muy pequeñas, pero que, como señalaban Marta y Lourdes esta mañana, los participantes asumen, digamos, hasta cierto punto, porque todo tiene un umbral por debajo del cual no se puede caer, y que compensan con la satisfacción por cumplir ciertos valores personales y comunitarios. Se señala en nuestro caso de manera, digo nuestro de Castilla y León, de manera reiterada, las limitaciones que impone el entorno territorial, largas distancias, estacionalidad acusada de los cultivos y de las cosechas, problemas logísticos para algunos me decían, es que si tengo que ir a vender a tal sitio me gasto 20 euros en gasolina en ir y otro al volver y ya no me compensa. Estamos hablando de 40 euros de márgenes, ¿no? que procuran ahorrarse. Y luego un problema que esta mañana también ha flotado, que es el de la mentalidad. Es decir, que consideramos que aquí todos que estos alimentos tienen unas propiedades superiores, pero muchas personas sencillamente no lo valoran o no encuentran ese valor diferencial. También se preguntaba esta mañana por la normativa. Sale sistemáticamente una frustración
y en algunos casos algo más, con la normativa, no tanto en cuanto a su formulación como de manera muy acusada en la forma en que la aplican tanto las administraciones públicas como las empresas certificadoras. Y en todo caso, sí se señala que todo el mundo parecería más o menos dispuesto a colaborar, a participar en redes de algo más ambiciosas si tuviera tiempo, porque no está autoexplotado y está dedicado de mala mañana a la noche a sobrevivir y a obtener unos mínimos ingresos. Por tanto, y aquí viene un poco ya, esto de la descripción, ahora construyo en lo poco que me queda el argumento. Tenemos unos valores, unas motivaciones que son claras, se han expuesto esta mañana en las distintas presentaciones y con etiquetas semejantes creo que tenemos claro todo, qué es lo que se busca, qué es lo que buscan los participantes y qué quieren promover, pero tenemos un contexto territorial relativamente adverso, complicado, para iniciativas tan pequeñas que conducen a lo que esta mañana se mencionaba ligeramente y yo ahora propongo hablar prácticas híbridas, que dan los resultados que he señalado con anterioridad. Aquí hemos intentado, vamos, sistematizar ese condicionante que implica el marco territorial. Las más y menos valoran los distintos factores que entendemos pueden influir desde el contexto territorial en la ejecutoria de las redes de alimentación sostenible. Si le quitáramos todos esos enrojos, sería un modelo para poder aplicar teóricamente, o una propuesta de modelo para poder aplicar en cualquier región, y valorar cómo influyen condiciones que afectan a la oferta, condiciones naturales, recursos productivos, recursos relacionales y políticas públicas, cómo afectan, por el lado de la demanda, los efectivos demográficos, el consumo, el papel de la cultura, las regiones que rodean a la tuya, que es importante para Castilla y León especialmente, está rodeado de regiones que absorben mucho de la producción y también de las políticas públicas, y en medio cómo conectar oferta y demanda en un entorno de largas distancias. Yo ahí simplemente cualifico que hay aspectos que son favorables y valorados favorablemente por las personas entrevistadas, como pueden ser sobre todo las condiciones del medio y de alguna manera los recursos productivos, y el tener regiones como el País Vasco, Navarra, Asturias y sobre todo de Madrid cerca, donde se puede dar salida a la producción que no encuentra acomodo en el contexto de mayor cercanía. Pero hay, como veis, una serie de conjuntos de factores que los productores, entrevistados, etcétera, valoran de manera negativa como limitaciones o obstáculos a la ejecutoria de sus actividades. De ahí que, y aquí planteo mi argumento, esas prácticas híbridas que adoptan para ser más eficientes, para ofrecer más comodidad en la experiencia de compra, para eludir o manejar las limitaciones que plantea la regulación, o para buscar una rentabilidad que es imprescindible, se adoptan prácticas que entiendo que son semejantes a las que vemos en las firmas alimentarias convencionales o hegemónicas, y que estas empresas recurren a ellas y lo justifican y lo argumentan como formar mecanismos para afrontar los obstáculos que impone el contexto territorial. Buscan ahorrar costes, vender online y hacer cosas que hacen las empresas convencionales y que ellos entienden que o las hacen o desaparecen. Y entonces la hibridación, que suele estar mal vista a veces en estos entornos porque supone adoptar cosas que vienen del modelo convencional, aquí se aceptan con naturalidad porque ayudan a adaptarse a un contexto territorial, como digo, complejo, y a mantener las actividades vivas y operativas. Por eso hablo de hibridación adaptativa. Es una manera de adecuarse a un contexto no del todo favorable y que exige, por tanto, adoptar una serie de prácticas en las que no. Por tanto, desde el punto de vista de la pura alternatividad al modelo hegemónico, pues lo que hemos encontrado es que no hay tanta, por así decirlo, grado de desafío, que el marco territorial, a nuestro entender como geógrafos, justifica o explica en el discurso de los actores el recurso a esas prácticas híbridas, que se justifica porque hay que ganarse la vida. Literalmente en muchas de las entrevistas sale esta expresión, y además en muy pocos casos se muestra una incomodidad radical. Hago esto pero me siento mal, hago esto, me gustaría mejor hacerlo de otra manera, pero hay que funcionar, y de alguna manera se podía interpretar, como señalamos abajo, que en entornos poco propicios estas prácticas híbridas ayudan a las iniciativas a sobrevivir y a generar pequeños ámbitos o espacios o paisajes alternativos que de otra manera no existirían, con lo cual algo de avance, de progreso hacia esa transición sí que existe.
Y termino con esta idea de, bueno, este planteamiento de la hibridación adaptativa, de la combinación, ¿no?, de prácticas, digamos, más ajustadas a los valores, con la incorporación de otras que ayudan a que las iniciativas perduren y no desaparezcan, y nos han desaparecido unas cuantas de las que hemos entrevistado. ¿eh? ¿eh? Diríamos que esta adopción de prácticas híbridas facilita la adaptación a un entorno complejo, no implica una renuncia a los valores distintivos o no una renuncia explícita, permite que la parcial desarticulación de la cadena de valor que impone el entorno regional no quiebre por completo la existencia de una cadena de valores que todos los actores comparten, deriva recursos de la esfera hegemónica hacia la alternativa. Hay gente que vende en canales convencionales, que compra insumos en canales convencionales, pero eso, bueno, digamos, deriva recursos hacia el mundo, digamos, de la alimentación alternativa, cosa que creo que podría estudiarse más, pero que merece una aprobación, y, por tanto, permite construir una solución en permanente cambio, que permite a la RAS sostenerse en el territorio y en el tiempo, impulsar desde muchos lugares pequeños una cierta propuesta de transición o una versión territorializada, ajustada a las condiciones de Castilla y León de esa transición alimentaria. Y yo creo que en ese contexto habría que entender qué opciones hay para las políticas públicas. Esta es la última. Porque una cosa que sí hemos visto es que hay muchos nexos, muchos vínculos entre las iniciativas. No son la pequeña cosa de unos productores que intentan sobrevivir, ¿no? Hay muchos vínculos, este gráfico lo han hecho Enari y Juan Carlos, hay una enorme densidad de conexiones, ¿no?, mencionadas en las entrevistas. Yo hago esto con esto con esto con otro, compro, vendo, me relaciono, muchas. Y creo que ese es el activo número uno para ir a avanzar hacia unos modelos de gobernanza territorializada. Ya hay un caldo de cultivo, no hay que conectar tanto a la gente, hay más conexiones de las que inicialmente asumimos, y eso ya creo que genera un terreno propicio para incentivar, a partir de metodologías como la que presentaba Pablo esta mañana, procesos de innovación social, que es innovación territorial. Aquí participan además actores públicos, privados y ciudadanos, no son solo, hay una red de actores muy plural. Operan además esas conexiones a distintas escalas geográficas, no son locales, hay gente que se relaciona con otras comunidades y con otros países. Hay también algo que en gobernanza es fundamental, la multiescalaridad. Y además es que entiendo que una acción local, exclusivamente localizada, de proximidad geográfica, sería poco trascendente. Hace falta acumular recursos desde y interacciones, intercambios de conocimiento con actores ubicados en escalas geográficas más amplias, y obviamente pienso que cualquier tentativa de gobernanza territorial necesita una apertura de miras, incorporar actores también, digamos, del mundo de lo convencional y actores críticos en esos procesos, porque la realidad empírica nos ha demostrado que muchos de nuestros actores venden a un supermercado, venden en una tienda de alimentos ecológicos corriente, pero también tienen unas aspiraciones que van más allá, pero la realidad pues les lleva a donde les lleva, y hay que atender finalmente, y se ha señalado esta mañana, a dónde se materializan finalmente las transiciones alimentarias, qué come la gente en los hogares, en los comedores, porque ahí es al final donde se cierra el círculo. En la producción y la distribución podemos hacer mucho, pero no va a servir para nada si no se llega a la ciudadanía, como se ha señalado esta mañana. Y perdón por la extensión, y termino. Ahí tienes el QR de la web del proyecto, aunque ya se ha señalado con anterioridad. Gracias. Gracias al profesor José Luis. Ahora avanzamos con la segunda presentación a cargo de la profesora Liliana Reina Usuga de la Universidad de Málaga, titulada Análisis de redes sociales sobre gobernanza territorial en Sierra Norte de Madrid y en el Parque Soto del Grillo. Adelante. Poner la presentación. Se la pondrá ella, sí. Bueno, muy buenas tardes. Sí, sí. ¿Se escucha? El otro. Ahora. Ahora. Ah, ok.
Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, ya como lo ha anunciado Bielka, pues vamos a hablar sobre el análisis de redes sociales y especialmente, bueno, cómo esto influye en la gobernanza territorial, y para ello hemos seleccionado dos territorios, que es Sierra Norte en Madrid y el Parque Soto de Grillo. Bien, como hemos estado analizando a lo largo de la jornada, las redes alimentarias alternativas o sostenibles, como las llamamos nosotros en el proyecto ALISOS, las RAS, pues se configuran como unas expresiones territoriales que vienen a transformar los sistemas agroalimentarios tradicionales o convencionales y que tienen como principios rectores algunos aspectos o algunos principios agroecológicos que determinan su operabilidad. Dentro de estas redes es interesante ver entonces cómo las interrelaciones que tienen los actores configuran sistemas de gobernanza, es decir, de coordinación territorial, diferente a las que se establecen en los sistemas, en el sistema dominante, y lo que tratan de hacer es hacer descentralización del poder. Entonces, se trata más de tomar esas decisiones de manera coordinada. Y a partir de esta coordinación colectiva que realizan los actores en diferentes ámbitos, que puede ser a nivel de producción, a nivel comercial, a nivel comunitario, entonces vemos que se configuran algunas acciones dentro de los territorios que van a influir en la configuración del capital social o del capital relacional que existe allí. Nosotros en esta investigación, en que estaba participando también Javier directamente, Javier Sanz, lo que quisimos es identificar, bueno, comprender cómo las redes de los actores de estos dos territorios vinculados a las RAS, cómo se están relacionando, cómo se configuran estas redes y analizar el capital social que tienen. Y lo que queríamos mirar específicamente era, bueno, si ya tenemos unas relaciones establecidas, ¿qué tan posible es o cómo pueden influenciar estas relaciones en la creación de un centro logístico asociativo? O qué tal este capital social que ya está, cómo se puede ver modificado por este centro logístico, este hub alimentario. Así que específicamente nosotros lo que estudiamos son las estrategias relacionales de los actores vinculados a la RAS en estos dos territorios. Y se escogieron estos dos territorios justamente por las características diferentes que tienen. Entonces aquí un poco por resumir, creo que la mayoría de las personas lo conocen. Parque Soto de Grillo es un parque agroecológico donde tiene una propiedad pública la tierra, tienen una concentración geográfica pues, allí. Y tenemos luego Sierra Norte, donde no están los actores concentrados en un solo territorio, sino que están dispersos, pero comparten una identidad territorial, o podríamos decir una identidad a nivel de esa localización de lo que llamaríamos Sierra Norte, aunque no tienen como tal una concentración en un espacio físico. ¿Qué hicimos entonces? Utilizamos la metodología de análisis de redes sociales y quisimos analizar dos aspectos de estas redes específicamente. Por un lado, el ámbito comercial y por otro lado, el ámbito comunitario. Y aquí es importante ver que, aunque todos los actores están relacionados, estas dos redes, la comercial y la comunitaria, están superpuestas. En la comercial, lo que queríamos identificar es con quiénes los actores que están allí se relacionan en la compra y venta de productos, incluyendo los insumos. Entonces, ¿a quién le vende, a quién le compra? Esa era la pregunta fundamental. Y luego, en el ámbito comunitario, queríamos saber con quiénes se relacionan a nivel de apoyo, con quienes crean, por ejemplo, eventos, con quienes comparten información, a quién le preguntan en el momento que tienen alguna duda sobre algún tema vinculado al tema alimentario. Entonces, para ello, hicimos una recolección de información con 40 entrevistas semiestructuradas, basadas en la metodología de análisis de redes sociales. Aplicamos 24 entrevistas de estas en Sierra Norte y 16 en el Parque Soto de Grillo, hasta que llegamos a un punto ya de saturación donde los actores ya se nos empezaban a repetir. Entonces, identificamos que ahí ya habíamos llegado pues como a la identificación de todos los actores que intervenían. Las entrevistas que hicimos, las iniciales, tratamos de hacerlas a diferentes actores en diferentes ámbitos, es decir, los que estaban directamente en el canal de comercialización, es decir, eran productores
que podían ser productores únicamente, podrían ser también productores distribuidores, productores comercializadores, y también los que se dedicaban, actores directamente de la comercialización, podría ser comercialización mayorista o comercialización minorista, y también algunos agentes de apoyo, que podrían ser, por ejemplo, ONGs o también entidades públicas. Luego el procesamiento de los datos pues lo hicimos utilizando el software Gephi. Bien, aquí un poco únicamente por mencionar el análisis de redes sociales, pues lo que trata de estudiar o lo que se aproxima es al estudio formal de las relaciones de los actores para analizar las estructuras sociales que se configuran, se basa en un estudio o se basa en un lenguaje matemático, especialmente la teoría de grafos, matrices y álgebra relacional, y en la teoría de redes pues tenemos dos elementos esenciales que estudiamos, que por un lado son los actores o los nodos, que vamos a ver que son los que están, visualizan a través de los puntos, y las relaciones o las aristas, que son entonces ya la conexión que existe entre diferentes actores. Bien, ¿qué encontramos? Entonces vamos a ver primero Parque Soto de Grillo y vamos a ver dos tipos de redes que identificamos en cada territorio para cada ámbito, y es cómo está actualmente, o sea, a día de hoy que no existe un centro logístico, cómo está configurado esa red, y luego hicimos la comparación de qué pasaría si en el futuro existiera ese hub logístico. Nos encontramos aquí en la red de Soto de Grillo, en la red actual, que es la red comercial. Encontramos esta red, podemos ver los diferentes puntos, corresponden también a los ámbitos. Aquí es interesante ver, bueno, el color verde pertenece a todos los que son de la producción primaria, aquí incluyendo también lo que son ganaderos. Los que son, por ejemplo, los puntos azules son de comercio, los puntos naranjas son agroindustria, los que son puntos más de color morado en diferentes escalas son los que son de consumo, las organizaciones de apoyo amarillo, y las instituciones públicas están en rojo. En este caso, vemos que los puntos, los nodos, tienen diferentes tamaños. Estos tamaños los hicimos de acuerdo a la intermediación. Entonces, eran actores que son claves para esta red, no porque tengan muchísimas relaciones, sino porque actúan como nodos puente. Es decir, son los que están conectando diferentes puntos o diferentes actores, y que si ese actor desaparece, la red se puede fragmentar. ¿Qué encontramos entonces aquí en esta red comercial de Soto de Grillo, que es el territorio que está concentrado físicamente? Encontramos alrededor de 152 actores, 198 relaciones, vemos que es una red descentralizada, y los actores con mayor presencia que encontramos son los de consumo, proveedores y producción primaria. A partir del análisis que nos daba Gephi con cada uno de los indicadores por actor, identificamos los actores que por el índice de intermediación resultaban ser claves para la formulación o para la creación de un nodo o de un hub logístico. Entonces ese fue como nuestro criterio, y adicional, cuando hicimos las entrevistas también les preguntamos con quién le gustaría o con quién le interesaría que se creara un nodo logístico o un hub logístico. Entonces, con estas dos informaciones, la cualitativa y la ya cuantitativa que nos daba el software, identificamos quiénes serían. Entonces, a continuación, les voy a enseñar cómo se vería la red futura si se creara un nodo logístico cetibus paribus, es decir, si todas las condiciones siguieran iguales, y la única modificación sería estos actores que vemos aquí, este nodo o este conjunto que se crea serían los socios que se vincularían como tal al hub logístico, tendrían una relación intensa, y estos nodos, o sea, aquí lo hemos creado como el modelo futuro óptimo, cederían todas sus relaciones a nivel comercial a este nuevo nodo que sería, lo estamos viendo aquí, el que señala la flecha naranja, que ese sería el hub logístico. Y de aquí saldrían entonces todas las relaciones, tanto de suministro como ya de venta de los productos como tal. En este caso es interesante ver que todos los nodos, la gran mayoría de nodos, a excepción de uno que está en rojo, que sería instituciones públicas, sería un nodo o sería un hub logístico de producto en fresco.
porque las condiciones que están allí de los productores y de los que han salido priorizados sería entonces un hub logístico en fresco, que esto también vamos a ver el contraste con el otro territorio. ¿Qué pasa entonces a nivel luego comunitario? ¿Cómo incide esto en las relaciones que ya no tienen que ver como tal con intercambio monetario? Entonces encontramos aquí la red comunitaria, allí la red actual está establecida, bueno, hay 52 actores, 77 relaciones, encontramos también una gran, los principales nodos articuladores o puente que están allí son de la administración pública, y seguimos viendo algunos puntos también en verde que son los productores como tal. ¿Cómo se vería esta red si cambiamos y si incluimos entonces ahora esa asociación, ese hub asociativo logístico? Entonces aquí cambiaría la estructura, vemos aquí ya no sería una red centralizada como pasa en lo comercial, que realmente se ve el impacto a nivel de centralización, sino que pasaríamos aquí y tendríamos entonces también los nodos, algunos de los nodos que se conservaban a nivel de institución pública, o también, por ejemplo, este nivel de comercio, pero vamos a ver lo que, o sea, a nivel de estadísticas, qué ocurre, a nivel de cómo de configuración o estructura de la red. Entonces vemos que si miramos, hay cuatro estadísticos principales que podemos tener para analizar la estructura de la red. Por un lado está la densidad, entonces la densidad nos dice qué tan conectada está la red, es decir, 1 sería el máximo, todos los nodos están conectados con todos. Esto para algunas redes va a ser imposible, por ejemplo, una red comercial nunca va a llegar a 1 porque no todos los actores van a estar conectados entre sí. Si hablamos, por ejemplo, de nodos que son consumidores, no todos se van a conocer, no todos van a estar conectados. Luego tenemos el grado medio, que sería con cuántos actores se relaciona una persona de ese nodo, de esa red. El grado medio con pesos, que sería cuántas personas, con cuántos nodos se relaciona, pero adicional, cuál es la calidad de esa relación, que estaría cuantificada. Y el diámetro, que sería el número de personas que separan a dos personas que se quieran unir. Si vemos entonces, tanto en la red comunitaria como en la red comercial, la densidad sube, el grado medio sube. Es interesante en el tema comercial, por ejemplo, que el diámetro tiene una disminución importante, es decir, que se acortan en 3 los intermediarios que existían para llegar o para conectar entre los diferentes nodos. Más adelante les enseñaré también con algunos porcentajes que también nos permite ver más el cambio. Ahora entonces nos vamos a Sierra Norte. Entonces Sierra Norte, recordemos, no tienen como tal un espacio físico compartido, aunque sí tienen pues como una identidad más territorial, pero una zona mucho más amplia, son productores, productoras y especialmente también agroindustria la que está allí presente. Entonces, perdón, creo. Esta sería la red comercial actual que tenemos en Sierra Norte. Vemos que los actores con mayor presencia sigue siendo el consumo, el comercio también, que son los puntos azules, y la producción primaria. Aquí, cuando hicimos la priorización por grado de intermediación, ¿cuáles serían los actores que se vincularían como asociados a ese nodo logístico? Es interesante que aquí no tendríamos únicamente productos frescos, sino que también habrían productos de procesados o productos de la agroindustria. Entonces, esto también le agrega algo de complejidad a el desarrollo de este nodo. Cuando vemos cómo se vincularían, cuáles serían los actores, entonces vemos este conjunto que vemos en la parte superior, serían los asociados a ese nodo logístico, que compartirían una relación intensa y nuevamente cederían todas sus relaciones para que sea este nodo, ¿no? Este punto que estamos viendo allí azul, que lo señala la flecha naranja, los que gestionen todas estas relaciones. Y luego vemos entonces también la red comunitaria, que entonces vemos cómo está actualmente esta red, cómo está conformada. Vemos también que existen entidades de apoyo, tenemos también otras entidades públicas que aparecen como actores intermediarios. Y luego veríamos cómo cambiaría esta red con la inclusión de este nodo, o sea, este nodo logístico,
que lo vemos aquí en este recuadro, cómo cambiaría. Si nos vamos a la anterior, podemos ver que la red hay un poco más de concentración también donde están los asociados del nodo. Nos quiere decir que sea una red estrella o que sea una red totalmente centralizada. Si nos vamos entonces también a las estadísticas de la estructura de la red, vemos también que la densidad, por ejemplo, en la red comunitaria aumenta, el grado medio aumenta, también el grado con medio con pesos aumenta tanto en las dos redes. Y aquí vemos interesante también cómo disminuye el diámetro, es decir, cómo disminuyen los intermediarios que hay. Pasamos especialmente, es notorio en la red comercial, vemos cómo pasamos de que antes existía una distancia de 9 nodos o de 9 actores entre dos actores, que era la mayor distancia, y esta distancia entonces se disminuye a 4, o sea, solamente 4 actores estarían allí. Ya para ir resumiendo, podemos ver entonces, bueno, a nivel de Soto de Grillo tenemos, a nivel de estructura espacial, tenemos un territorio que está concentrado físicamente, que sería Soto de Grillo, un territorio que está más disperso, que sería Sierra Norte. Tendríamos, por el lado de presencialidad institucional, tenemos en Soto de Grillo dos nodos importantes de la administración pública que vendrían a ser parte también de esa asociación. En Sierra Norte tenemos un único nodo del sector público. A nivel de tipo de hub, vemos que en Soto de Grillo serían solamente agrario o agrícola, y en Sierra Norte tendríamos agroindustria y fresco. Luego también en el nivel de escala e interacción, pues tendríamos más a nivel local, comarcal, o sea que todo es mucho más cercano a nivel geográfico en Soto de Grillo, y en Sierra Norte pues sería más supralocal porque sería una red intermunicipal. También a nivel del capital social previo, vemos que en Soto de Grillo ya existe pues como una base de cercanía, una cultura de parque que se ha venido construyendo, y en Sierra Norte pues habría más una base colaborativa, no de vecindad física, o sea, aproximación física, sino aproximación más de identidad cultural, que ellos se identifican más, o sea, que podrían tener más ese sentimiento de pertinencia. ¿Qué podemos entonces, ya para ir cerrando? Bueno, vemos, por ejemplo, en el caso de Soto de Grillo, es mucho más el impacto que tiene este nodo logístico. Por ejemplo, en tema de la densidad, vemos un incremento del 136% de la densidad que está allí. Vemos también, por ejemplo, en las relaciones, no solamente se aumenta el número de relaciones que tienen, sino la calidad de las relaciones que estos pueden tener. Y vemos también pues, que el diámetro es algo de lo que más disminuye, especialmente, o sea, el número de actores que intervienen dentro de la relación de dos es el que más se ve afectado o el que más se ve beneficiado, si lo interpretamos de manera correcta, sería en el ámbito comercial. ¿Qué podemos entonces decir de esto y las conclusiones que hemos sacado hasta el momento? Bueno, por un lado, en conjunto los dos casos muestran que la escala, y que esto ya es algo que lo hemos venido comentando, José Luis lo acaba también de comentar, la escala territorial va a condicionar el tipo de gobernanza que se emerja de estos procesos. La proximidad geográfica y simbólica pues es un factor multiplicador del impacto del hub, y el hub puede ser tanto infraestructura logística como infraestructura social, según el contexto. Entonces aquí también es interesante, un poco a la luz de lo que nos decía Pablo esta mañana, que también un hub logístico, aunque se cree con esta visión más comercial, también se puede convertir quizás en una plataforma de coinnovación. O sea, tiene un propósito inicial más de este estilo, pero realmente va a tener también un impacto en las relaciones sociales y comunitarias que tengan los territorios. Vemos aquí en un territorio concentrado como Soto de Grillo, el hub logra un efecto de cohesión de proximidad, o sea, y el impacto es mucho mayor justamente por eso. Y en un territorio disperso como Sierra Norte, el hub produce un efecto de conectividad funcional y un articulador de escala porque reduce esa fragmentación que existe a nivel intermunicipal, que reduce las distancias, pero sin alcanzar pues una cohesión equivalente a la que podemos ver con un territorio más concentrado. También podemos ver que los hubs logísticos para sistemas alimentarios sostenibles o para la RAS, que es lo que nosotros estamos estudiando, pues no deberían ceñirse solo como nodos de distribución como tal logística, o sea, no analizarlo solamente desde el supply chain management,
sino también verlos más como espacios de gobernanza territorial, porque estamos hablando de un hub logístico que sería a nivel colectivo, donde la logística pues se alinee con la colaboración y con la confianza entre actores. Algunos aspectos que nosotros hemos destacado para tener en cuenta es que el diseño del hub genera las condiciones para una gobernanza más integrada, o sea, lo que hemos visto aquí entre el actual y el futuro, pero realmente la eficacia de que esto realmente pueda ser así va a depender de los procesos posteriores de aprendizaje, confianza y comunicación. O sea, tenemos una fotografía a día de hoy, tenemos cómo podría ser ese modelo óptimo, pero el camino de aquí a aquí, o sea, ese puente va a estar mediado por ese proceso de confianza que se construye del aprendizaje social que se dé allí. Y también las métricas estructurales son condición necesaria, o sea, las métricas que hemos estado viendo, pero pues no son suficientes. El capital relacional requiere que haya experiencia compartida, reciprocidad, y eso toma tiempo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Liliana. Ahora tenemos la presentación de la profesora Paola Scarpellini de la Universidad de Pisa y el profesor Giovanni Belletti de la Universidad de Florencia. Adelante. Bien, buenas tardes a todos. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí. Justo para... ¿Cómo se llama? El mouse. Por favor, gracias. Vamos a presentar una experiencia de gobernanza territorial de Italia, empezando con... Es un caso específico de análisis que hemos hecho en Garfagnano, un territorio de montaña de Toscana, que tiene que ver con una herramienta institucional que es la de las comunidades de alimentación y de la agrobiodiversidad. Bueno, el marco general teórico, decimos, que inspiró la investigación es el del food as a common, es decir, los alimentos como bienes comunes que todos conocimos, pero también el tema que para que se realice esta idea, esta realidad, decimos, de los alimentos como bienes comunes, es decir, desarrollar las potencialidades y los atributos no económicos de los alimentos para promover estos procesos, ¿no?, de transformación ecológica, agroecológica, institucional, social y cultural, se necesita la disponibilidad, decimos, de bienes comunes por los alimentos. Es decir, que para que el sistema pueda producir sus resultados, entonces hablamos de redes alternativas de alimentación, de sistemas agroalimentarios territorializados, son necesarios, es necesario como superar unos obstáculos que son obstáculos de tipo cultural, de conocimientos y también de tipo físico, estructural. Es decir, es necesario recrear unos recursos compartidos, que son los recursos que no son solo recursos físicos, es decir, food hubs o plataformas o plantas de transformación colectiva, sino también conocimientos, confianza entre actores y todo lo que tiene que ver con el capital social, decimos, de las redes. Entonces, ese es el marco teórico inspirado por una concepción procedimental de los bienes comunes, entonces una innovación por respecto a la concepción de Ostrom, que tiene que ver con el why, es decir, las motivaciones que los actores tienen para participar. Hay un conjunto de actores que de una manera o de la otra interactúan para producir esto. Hay también el what, es decir, el cosa, el qué, que es la producción de estos recursos compartidos que pueden permitir el funcionamiento de estas redes. Y lo que analizamos en particular es el how, es decir, el cómo se realizan este tipo de procesos. Lo que se puede definir como
commoning process, proceso de comunanza, no sé si eso es una buena. Eso implica claramente análisis de formas de gobernanza. Y el tema que nos ponemos es alrededor del marco teórico de la gobernanza tricéntrica, es decir, por un lado el Estado, por otro lado los actores privados, el tercer lado los actores sociales de acción colectiva. Y el tema es cómo se pueda lograr de gestionar estas tensiones entre tres elementos. Por el lado del Estado decimos esta interacción entre público y privado. El público es parte de estos procesos o tiene que ser parte de estos procesos. Entonces, ¿cómo se gestiona esta tensión entre la parte pública y la parte privada? Interés público e interés privado. Por otro lado, hay un tema que en particular en las áreas marginales, pero me parece también alrededor de Madrid es muy importante, el equilibrio entre el formal y el informal. Hay muchos productores que no son formales, no son emprendedores, pero dan una contribución muy importante al funcionamiento de estos tipos de cadenas. La tercera tensión es entre el profit y el not for profit. Es decir, que hay también esta idea, ¿no? Los valores del cuales hablamos, nos importa comprender que hay muchos elementos que no son for profit. Entonces, eso lo interpretamos en términos de gobernanza, es decir, resolver este tipo de tensiones implica realizar formas de gobernanza horizontal o territorial, es decir, que puedan permitir la colaboración de los diferentes actores en el territorio, que no son solo públicos, no son solo privados, no son solo asociativos, son de varias naturaleza. Y también gobernanza vertical, es decir, la capacidad de ponerse en diálogo con los niveles más altos del territorio a nivel regional, que es sí público, pero también con otras redes más amplias que tienen a ver con los consumidores, los actores sociales. Ese es un poco el marco a través del cual hemos analizado esta experiencia de Garfagnana. ¿Por qué? Porque a Toscana y a Italia, las regiones en particular, han lanzado unas formas institucionales voluntarias que puedan permitir de soportar estos procesos de gobernanza territorial. La de las comunidades de los alimentos es una de estas. Paola. Bueno, okay. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, vamos a presentar ese caso, el caso de estudio de la Garfagnana. Es un área muy pequeña que se encuentra en el norte de la Toscana, ¿no? ¿Saben? Toscana está en el centro de Italia. Bueno, la Garfagnana aquí ve algunos datos demográficos. Tiene muchas de las características, o sea, todas, diría yo, la característica de las áreas internas, la que podríamos decir marginales un tiempo, o sea, una despoblación, un despoblamiento. Se piensa que en los últimos 5 años ha perdido más del 5% de la población y también un envejecimiento de la población, 3 mayores para cada joven menor de 14 años. Pero la Garfagnana es un lugar muy interesante para sus recursos naturales, para su patrimonio biocultural. Tiene 2 cadenas de montañas, los Apeninos y las Alpes Apuanas. Tiene 2 parques naturales. Significa gran bosque por el hecho de tener un área forestal muy, muy ancha, muy grande. Y también porque tiene producto interesante. Hay 2 productos con reconocimiento de origen europeo y también el redescubrimiento de productos tradicionales, ¿no? Lo que van a ser parte de la agrobiodiversidad. Pero no solo productos materiales, pero también productos o bienes inmateriales, lo que decíamos, bien público que generan, o sea, la alimentación que es un bien público que genera bienes públicos. Y alrededor, o sea, hablando de los actores, tiene 28.000 habitantes ese territorio. Encontramos actores, por supuesto, de tipo institucional. Entonces, hay 15 municipios que tienen todo este servicio. No voy a leer todo claramente lo que manejan día a día los municipios.
Y también hay una unión de municipio. Y aquí ya hay como un punto que se puede poner a la atención, que hace algunos años atrás esa unión de municipio era otra cosa, era siempre algo de institucional, pero era la comunidad de la montaña. Entonces era algo que estaba mucho más cercano a las necesidades de la población de montaña. Entonces ahora la unión de municipio ya tomó ese lugar, pero como que fue faltando la base, de escuchar la base, la necesidad de la base. Y por eso que vamos entrando en el tema de la gobernanza y de una forma de gobernanza más innovadora, podríamos decir. Los actores, la red de actores que están en ese lugar son, bueno, los productores, las productoras, asociaciones de agricultores, asociaciones locales, un grupo de acción de compra solidaria que está muy activo, un grupo de acción local también está muy activo, y centro de investigación y universidades. Eso, pusimos también dentro de ese territorio centro de investigación y universidades, no porque las universidades están adentro del territorio, pero trabajan mucho, es un poco lo que Pablo probablemente, ¿no? Cuando decíamos el broker, o el innovation broker, o también sería como el broker en el intermedio de hacer nuevo proyecto dentro de una realidad que puede tener dificultad. Y los turistas, porque también es un lugar hermoso desde un punto de vista ambiental. Entonces, la investigación que hicimos, y agradecemos al instituto por habernos llamado, en particular a Javier, por tomar una pequeña parte en su proyecto. La investigación, nosotros hacemos mucha investigación en ese territorio con otro proyecto europeo también. Entonces, logramos como poner varios elementos juntos. Es una investigación que tratamos de hacer de manera participativa, una investigación cualitativa, haciendo entrevista con el grupo de acción local, con los consorcios, y también armando workshop o focus group con las instituciones locales, interrogándonos acerca de las relaciones que pueden tener esa población en el interior, qué tipo de relación van a tener con el exterior. Metodología participativa, ya eso solamente porque el tiempo se corre rápido. Aquí hay como un conjunto de personas que llamamos, en este caso también es un broker, porque uno de los temas principales, de las problemáticas que van encontrando en este territorio es la manera de juntarse y la posibilidad de juntarse. Entonces creo que también el rol de la universidad sea de armar herramienta de encuentro y de diálogo, ¿no? Diálogo de saberes también que salen desde abajo hasta arriba con una moderación. Y aquí el trabajo que hicimos era preguntar a los productores cuál es el tipo de relaciones para ellos eran importantes, ¿no? Y cuánto tiempo dedicaban a las relaciones con los productores, con la institución local. Lo que hicimos más en profundidad fueron 14 entrevistas, que ahora que vimos toda la mañana, todo el número de la entrevista que ustedes hicieron, bueno, ¿cómo voy a presentar 14 entrevistas? Pero en realidad no es un campeón, no sé, ¿cómo se dice? Un sample. Una muestra. Es que elegimos los actores, los portadores, los stakeholders, pero como llevador de derecho, digamos, ¿no? Llevador de derecho más que de interés. O sea, un productor, un ganadero, una ganadera, el presidente o la director del grupo de acción local, los funcionarios del municipio. Entonces, buscamos como trazar un camino para una network analysis, un actor network analysis más desarrollada. Y voy más rápido en eso, pero creo que es importante mostrar esa línea del tiempo, porque la comunidad de la alimentación, que es nuestro focus, en nuestro caso de estudio, se pone en esa línea de promoción de la agrobiodiversidad, que es algo que sale desde lejos. Imagínense que la ley nacional es del 2015, la ley de la agrobiodiversidad, pero se está hablando en nuestra región de valores, recursos y raza autóctona desde el 2004, o si no, en el 97. En la parte de arriba
todo lo que tiene que ver con más una parte de instituciones, ¿no? Entonces la banca regional, lo que, tiene que ver con la región, eh, proyecto de la Unión Europea financiado a la universidad. Esto donde está escrito comunidad es un proyecto de regeneración de comunidad hecho por el Grupo de Acción Local. Mientras la parte que está abajo es más lo que pasa a nivel local y a nivel de actores locales. Entonces hay proyectos de modelo Garfagnana, hay proyectos con niños, con escuela, y aquí se coloca la comunidad de los alimentos y agrobiodiversidad de la Garfagnana. ¿Qué son rápidamente, la comunidad de los alimentos? Se empieza a hablar de eso en 2004-2006 en Terra Madre, en Turín. O sea, un conjunto de actores diferentes que tienen el objetivo de un desarrollo de la agrobiodiversidad, de la comunidad, esos valores tradicionales, esos bienes inmateriales, agricoltores, productores, ganaderos, pescadores, etcétera, y algo que sale desde abajo. Ahora, aquí hay algunos logos de la comunidad alimentaria en Italia. No sabemos, no tenemos datos oficiales de cuántos son la comunidad de alimentación porque a pesar de tener una ley que en un artículo especial habla de comunidad de la alimentación, no están encerrados, no encajaron en una normativa bien precisa qué es una comunidad de la alimentación. Puede tomar varias líneas. Aquí, por ejemplo, por los logos, ven que algunas están más relacionadas a un desarrollo territorial, o sea, está relacionado al territorio en su conjunto, y algunas comunidades están más relacionadas a algún tipo de producto, por ejemplo, de granos antiguos, de espárrago. En Toscana hay 9 comunidades de la alimentación, y eso es solamente para, no voy a leer claramente, es el extracto de la ley, porque lo define, o sea, lo que hacen. Son acuerdos locales que se hacen entre los actores del territorio para estudiar, recuperar y transmitir conocimiento, puesta en marcha de forma de cadena corta, porque también los productores son, o sea, son emprendedores, entonces uno de los objetivos claramente es ampliar su mercado. Pero también es la difusión, el estudio de la práctica agrícola ecológica, etc. Es la relación con el consumidor, lo decíamos en la mañana, ¿no? Pero el consumidor tiene conocimiento, tiene conciencia, ¿no? De lo que significa comer agroecológico, y la salud es saludable, sustentable. Entonces, una de la tarea y del objetivo más alto de la comunidad de la alimentación es eso de profundizar y difundir este conocimiento. Eso de la Garfagnana, ¿por qué hablamos de esta, ¿no? de este territorio y de esta comunidad? Fue la primera que se formó en Toscana, la segunda en Italia, en el 2017. Es interesante el camino que está desarrollando a pesar de los tiempos del COVID, que paró sus actividades. Nació dentro de un proyecto de la Unión de la Municipalidad, o sea, empezó como debajo de la institución, como hijo de la institución, pero creció y con su pierna, digamos, empezó a volverse en una asociación. Entonces, al principio eran 54 adherentes, después los adherentes bajaron un poco, pero tuvieron más independencia. Y ahora uno del último digamos, pasaje importante fue en este año porque se volvió en una empresa de comunidad. Eso significa que también pueden postular en manera más sencilla en financiación, en recursos de financiamiento, en convocatoria. Las herramientas, ya una carta comunitaria, porque claramente tiene que tener principio, ¿no? Por dónde vamos, un pacto, un plan estratégico donde van a, digamos a ya, dibujarse todas las acciones. Y ya estoy casi terminando, Bielka, gracias. Los desafíos que, bueno, hemos visto este percurso, este camino, disculpen, los actores lo podemos categorizar en la actores de investigación, actores de institucional, actores que están más relacionados al mercado o a la producción. Entonces, ¿cuáles son los desafíos ahora?
un poco crecer en el número, entonces comunicar más, porque uno de los problemas que tiene esta comunidad es la comunicación, llegar a medios de comunicación. Empezar a tener más conocimiento en el fundraising para participar a proyectos en conjunto, entonces formar una redes con otros actores para postular a convocatoria. Y también las primeras tres son más relacionadas al mercado, identificar entre todos los productos agrobiodiversos que tienen en este lugar, aquello que tiene un mayor potencial para lo cual podrían tener sentido un modelo de producción. Y también intentar hacer relaciones con el exterior, no solo al interior, por ejemplo, con los comedores públicos, con los comedores que pueden ser los comedores de la Universidad de Pisa o la Universidad de Florencia, que quedan bastante cerca. Aquí estamos en la provincia de Lucca, entonces son como 70 kilómetros desde Pisa. Y como consideración finales, tomando en cuenta el marco teórico que presentó Giovanni, las tres partes, ¿no?, que vimos, el público y privado, la relación entre público y privado, una forma de gobernanza vertical. Bueno, la comunidad de los alimentos se pone como un instrumento de diálogo, un instrumento de concertación, una promoción de diálogo, de colaboración a diferentes niveles. Eso lo dijo Giovanni antes. For profit y non for profit, asociaciones con fines de lucro, sin fines de lucro, sí, claro, porque adentro de la asociación, de la empresa de comunidad ahora, no son solo productores, no son solo agricultores que ponen solamente el interés del mercado del producto, pero están también asociaciones que llevan en cargo intereses de la sociedad, servicios sociales, pensamos a los temas de la agricultura social, que va insertándose en proyectos que tiene la comunidad de alimentación. Y como último, en la acción colectiva, porque hay diferentes, entonces más una gobernanza horizontal, gobernanza local, territorial, diferentes tipos de actores con uso de herramientas participativas, redes, asociación desde abajo. Eso es un dinamismo local en el interior y también en el exterior. Es un poco el tema de un dinamizador territorial. Con Giovanni he trabajado mucho en este tema en pasado. Crear personas que están encargadas de desarrollar, no me gusta como palabra, pero no tengo ahora un sinónimo, pero desarrollar su territorio y también hacerlo conocer al exterior, y descentralizar de alguna manera también la forma de educación, un poco la escuela de montaña. Entonces, algo que de la universidad que se viene a la montaña dentro de un territorio que antes se llamaba marginal, pero que tiene desde otro punto de vista muchos recursos y muchas potencialidades. Termino con una foto de la presidenta de la comunidad, porque también una de las cosas que dijo Pablo, y concluyo, Bielka, que dijo esta mañana es que una parte también son los líderes que hacen un poco la diferencia. Y también hablando de escalones de participación, aquí estamos como en el tercero hasta el cuarto, ¿no? Que un poco hay necesidad de moderación de alguien que probablemente viene de afuera o que toma decisión, pero también es una autogestión, casi está volviéndose en autogestión. No sé si Giovanni quiere añadir algo. Gracias, ha sido un placer. Gracias a los profesores, a la profesora Paola y al profesor Giovanni por la interesante presentación. Y ahora pasamos a la última presentación a cargo de la profesora Enar Pascual García Valdepeñas de la Universidad de Valladolid con una ponencia sobre territorio en las políticas alimentarias urbanas en España. Adelante. Pues muchas gracias, Bielka. Bueno, gracias por la invitación a participar en esta mesa redonda, en la que vamos a hacer una breve presentación del trabajo que publicamos mi compañero Juan Carlos Guerra, que está ahí entre el público,
y yo misma el año pasado, y que es un trabajo que es deudor también del trabajo del equipo de investigación Alisos. Está basada en los casos de 6 ciudades españolas firmantes del Pacto de Milán, que además han materializado la firma de ese pacto con la construcción, con el compromiso de construcción de sistemas alimentarios sostenibles que reconsideran la relación entre la industria y la alimentación. Estábamos estudiando en realidad la política alimentaria de la ciudad de Valladolid en el proyecto Alisos, pero nos interesaba conocer cómo se formulan esas políticas en otras ciudades, pues para contar con un marco de referencia más amplio. Nuestro acercamiento a estas agendas alimentarias es parcial porque está centrado solo en su dimensión territorial, quiere decir que otros ejes de trabajo de las políticas o de las agendas, como son la nutrición, la salud, la equidad social, la equidad de género u otras, no han sido abordadas en esta investigación. Las agendas de estas 6 ciudades se gestan en el ciclo político de los denominados ayuntamientos del cambio de orientación progresista en todas las ciudades, excepto en la segunda edición de la Estrategia Alimentaria de la Ciudad de Madrid, o en el caso de la ciudad de Vitoria, la redacción de la agenda no se identifica precisamente con un ayuntamiento del cambio, pero sí con una corporación municipal históricamente un poco más permeable o más próxima a las cuestiones ambientales y territoriales de las políticas públicas. Para abordar el análisis de los documentos de política alimentaria recurrimos al marco analítico de los sistemas locales territoriales, que propone como objeto de estudio las redes de agentes que operan sobre un territorio, el territorio mismo entendido como construcción social y como modelo de utilización del sistema de activos locales. En este caso, nuestro foco lo poníamos en los activos directamente vinculados con la alimentación sostenible, los recursos del capital natural, el capital acumulado en las ciudades en forma de redes, equipamientos, infraestructuras relacionados con la alimentación sostenible, y también otros recursos intangibles como la identidad compartida por la comunidad, el conocimiento acumulado y el carácter interactivo de las redes que conforman el capital social y, en definitiva, la capacidad de autoorganización local de cada uno de los territorios. Este enfoque nos proporciona una herramienta para organizar los contenidos de las estrategias alimentarias en las categorías que propone el marco analítico de los sistemas locales territoriales, y es la lente que nos ayudó a enfocar la dimensión territorial de estas políticas. Nuestro objetivo era realizar una aproximación meramente preliminar a las políticas alimentarias de estas 6 ciudades para entender cómo definen y cómo interpretan las propiedades de su espacio alimentario, de qué manera identifican los capitales territoriales específicos de cada ciudad, cuáles son las propiedades del sistema local de actores que dan forma a las agendas y cuáles son las acciones previstas para reforzar los activos territoriales que han de dar soporte a las agendas. Realizamos una revisión de toda la documentación generada en los procesos de confección de las estrategias alimentarias de las 6 ciudades, desde los estudios de diagnóstico a los documentos ejecutivos o a toda la documentación generada en los procesos participativos y los procesos de construcción de las herramientas y de los espacios de gobernanza. Eso nos permitió realizar un análisis temático y clasificar esas unidades de registro en función de las categorías del marco analítico, y con ello conformar una base sobre la que ir armando ese análisis comparativo en el que se reconocen bastantes patrones comunes, bastantes regularidades, pero también algunas diferencias en las narrativas o en los enfoques que dan forma a estas agendas. Por lo que se refiere a las propiedades del espacio alimentario, todas las agendas, es que es muy sensible. Todas las agendas transmiten un entendimiento de ese espacio. En su dimensión absoluta corresponde con el espacio normativo, con el espacio en el que normativamente tienen competencias, que es el municipio urbano. La dimensión relativa se expresa en los documentos
como geometrías diversas y particulares implícitas en una posible definición de cuencas alimentarias, es decir, el espacio relativo es aquel que la ciudad reconoce o identifica como el espacio de aprovisionamiento local de alimentos. En 4 de las 6 ciudades ese espacio corresponde al área metropolitana o al equivalente al área metropolitana. En el caso de la ciudad de Vitoria es un espacio mucho más amplio, de 100 kilómetros, porque además incluye un repertorio también mucho más amplio de alimentos y mucho más diverso. O en el caso de la ciudad de Zaragoza, un espacio más reducido de 20 kilómetros, coincidente con el espacio de la huerta. La dimensión relacional corresponde al marco espacial en el que tienen lugar todas las relaciones vinculadas al hecho alimentario, desde las relaciones mercantiles de producción, transformación, comercialización, consumo, etcétera, pero también las relaciones sociales, por ejemplo, el trabajo de las empresas de economía social, las organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales y los valores territoriales, el trabajo previo de organizaciones ecologistas, movimientos de cultura del territorio o movimientos de defensa del suelo agrario. Por lo que se refiere a cómo identifica cada una de esas 6 ciudades los activos territoriales previos a la elaboración de las agendas, con qué activos cuentan para dar soporte a las agendas, y comenzando por el capital natural, la revisión de los documentos generados en las fases previas a las agendas son los que aportan más información sobre este aspecto. Barcelona, Valladolid y Vitoria cuentan con estudios de metabolismo alimentario que incluyen la evolución del consumo alimentario, los flujos de entrada y salida al sistema, los hábitos de compra, el impacto ambiental del sistema alimentario vigente en forma de huella hídrica, huella de carbono, etcétera. A esas ciudades se unen Valencia, Madrid y Zaragoza, cuando el diagnóstico se concentra más en la capacidad agrológica del sistema, en el potencial, digamos, de autoabastecimiento urbano de alimentos. Y unos estudios y otros, estos diagnósticos previos, constatan todos ellos el fuerte retroceso del suelo agrario provocado por la expansión de la ciudad, ya se ha mencionado esta mañana, la reducción del número de explotaciones, el abandono masivo de tierras que ha dado lugar a un sector agrario desarticulado, debilitado, envejecido, en ocasiones con graves problemas de relevo generacional, y además también se pone de manifiesto el riesgo o la amenaza de nuevas infraestructuras y de nuevas dotaciones urbanas sobre suelo de uso agrario que eleva todavía más el riesgo de avance de estos procesos de abandono. Los resultados de estos documentos previos, de estos diagnósticos previos, son muy relevantes, pero hemos advertido que quizás no se trasladan de forma realista a las agendas. Y desde ese punto de vista creemos que la identificación del capital natural no está bien resuelta en todas ellas, como sucede, por ejemplo, en Valladolid o en algunas otras ciudades, ¿no? Pongo el ejemplo de Valladolid. La noción de capital natural en las 6 ciudades en realidad se entiende como el reconocimiento del valor patrimonial de los ecosistemas tradicionales, pero el foco se centra más en las debilidades de esos ecosistemas tradicionales, más que en delimitar cuál va a ser el capital natural que realmente pueda dar soporte a las agendas. En los documentos de las 6 ciudades aparecen mencionadas las redes alimentarias informales, autogestionadas, sostenibles, etcétera, que nosotros definíamos como formas diferenciadas de capital territorial dentro del área urbana. Su valor como capital territorial deriva no solo de la propia existencia de pequeños productores locales, de iniciativas de consumo asociativo, de grupos de consumo asociativo autogestionados, etcétera, que siendo cuantitativamente reducidos, cualitativamente son muy significativos, pero se advierte, no obstante, que el progresivo incremento de esas iniciativas, la progresiva densificación de esas redes alternativas, la creciente sensibilidad ciudadana hacia un consumo más responsable, más sostenible, más saludable, pues se desenvuelven en un entorno, en un escenario extremadamente complejo.
donde convergen problemas de distinto tipo, entre otros muchos, bueno, las dificultades para alcanzar, ya se ha hablado de esto, la viabilidad económica de las pequeñas iniciativas agrícolas de enfoque agroecológico, la escasa valoración social de la figura del productor, las barreras para incorporar al sector agrícola tradicional hacia prácticas más sostenibles o los frenos para avanzar en la coordinación del sector productivo y articular a los diferentes unidades de producción, ¿no? Respecto de los recursos de distribución mayorista adaptados a canales cortos, solo Barcelona refiere un activo diferenciado específico, el mercado Biomarket, que facilita el acceso a pequeños operadores locales a infraestructuras logísticas para el abastecimiento de productos para la distribución logística de productos de proximidad, y el resto de las ciudades pone el acento precisamente en la ausencia de esos canales. Las estrategias o las agendas no contienen una definición más precisa de otros activos, sí que se mencionan, por ejemplo, en todas ellas los mercados municipales, los mercados de barrio, el comercio de proximidad, pero hemos advertido que no hay un diagnóstico previo sobre la situación en la que se encuentran, por ejemplo, los mercados, que no en todas las ciudades, pero sí en muchas de estas ciudades están en declive, están en retroceso, y es preciso hacer primero un diagnóstico previo para ver de qué manera pueden dar soporte a las agendas. Tampoco se concreta la forma en la que se pretende incorporar a parte o una parte del comercio de proximidad al sistema alimentario local. Para el registro del capital social hemos acudido a un repertorio muy amplio de documentos donde es posible identificar a todos y cada uno de los actores que han estado involucrados en los procesos participativos, pero no solo se pueden identificar a los actores, sino también la intensidad de su implicación, los intereses que representan, las opiniones que aportan, el grado de alineamiento con los objetivos de estas políticas públicas. Y en nuestro análisis, bueno, proponíamos el entendimiento de este capital social como agregaciones híbridas en las que coexisten sistemas de actores que tienen un recorrido compartido previo con valor, intensidad, conexión, duración, antigüedad diferentes, pero que ya han trabajado previamente. La consistencia y la densidad de estas redes de actores es mayor en las ciudades que tienen un mayor recorrido compartido en la producción de políticas, en la producción participada de políticas territoriales, claro, y que cuentan también, bueno, pues con un marco institucional denso, fuerte en relación con un sistema agroalimentario alternativo, como sucede, entre otras, no solo, pero entre otras, en Barcelona y en Valencia. Junto a los sistemas de actores coexisten o conviven coaliciones de actores que han sido reunidos ad hoc en algún momento de la redacción o del desarrollo de la agenda. Las administraciones intentan, por lo general, interpelar a un catálogo de agentes coherente con el hecho, con la complejidad funcional del sistema alimentario urbano y también con las categorías espaciales con las que operan. Y desde ese punto de vista organizamos el catálogo de actores o lo sistematizamos en función de estos tres aspectos. Por un lado, la amplitud de la presencia de la administración. La representación institucional en las agendas suele estar circunscrita al personal técnico y político de la administración municipal impulsora de cada documento. Y en este sentido también bueno, creemos que las estrategias alimentarias de estas 6 ciudades no son excesivamente robustas. Sí que es verdad que todas ellas confían y apelan a una hipotética y necesaria cooperación entre administraciones, pero la realidad es que el manejo del desborde competencial que supone el trabajo con el hecho alimentario no está resuelto, ¿no? Solo Barcelona y Vitoria muestran realmente un mayor anclaje institucional, ya que destacan por la representación que se reserva a otro tipo de administraciones, además de las locales. Otras administraciones locales, por ejemplo, ayuntamientos próximos, órganos metropolitanos o diputaciones, o bien de carácter supralocal, en este caso de carácter autonómico, como la Generalitat de Cataluña o el Gobierno vasco.
todas las funciones del sistema alimentario, producción, transformación, comercialización, consumo, y también las distintas dimensiones, nutrición, salud, educación, inclusión, vulnerabilidad, suelen estar representados en los procesos participativos a través de modelos representativos formales, colectivos formales. Creemos que porque son más fáciles de incorporar al trabajo de las administraciones públicas. Nos referimos pues a asociaciones, sindicatos, agrupaciones empresariales, etc. Algunas ciudades sí, como Barcelona, Valladolid y Vitoria, recurren a actores individuales, activistas agroalimentarios, a colectivos informales para incorporar un conocimiento de proximidad. Y por lo que se refiere a la presencia o no de actores, a las categorías espaciales de los agentes, la mayoría de las ciudades muestran bastantes dificultades para incorporar actores que estén fuera del municipio, donde el desacople o el desajuste en apariencia es menor, es en el caso de Barcelona, donde se observa la presencia de actores que participan en procesos que tienen lugar en el área metropolitana o incluso fuera del área metropolitana. Con independencia de esas tres categorías, la relación de actores, el catálogo, el repertorio de actores puede llegar a ser similar en casi todas las ciudades, pero sí que es posible hacer alguna diferenciación. Por ejemplo, en Valencia y en Zaragoza hay un mayor predominio de actores vinculados directamente con la cadena alimentaria. En Madrid, las iniciativas sociales de carácter asistencial son más numerosas, que o bien no están en otras ciudades o lo están, pero en menor medida. En Barcelona destaca por la diversidad de actores, o en Valladolid y en Vitoria, junto a otros actores, hay una mayor presencia relativa de actores municipales. Por lo que se refiere a la construcción de nuevo capital territorial, de nuevos activos territoriales para reforzar y dar soporte a las agendas, como hemos señalado anteriormente, se reconoce la debilidad del capital natural, pero en las ciudades se enuncian de forma muy genérica la necesidad de desarrollar medidas de protección de suelos agrarios, de ampliar la superficie agrícola mediante bancos de tierras o mediante apoyos, el programa municipal de apoyo a agricultura urbana, pero no se concretan nunca, o sea, en casi ningún caso los mecanismos y muchísimo menos los recursos que se van a poner en marcha para llevar a cabo esas acciones. Tampoco, por ejemplo, se define la incorporación de criterios de soberanía alimentaria en los planes urbanísticos. Se menciona el enfoque transversal que tienen que tener estas políticas, pero eso no se traduce en absoluto en un organigrama municipal que realmente integre las diversas dimensiones de la planificación territorial sostenible para abordar los retos alimentarios. Por otra parte, las modalidades de construcción de nuevas redes de proximidad o de reforzamiento del capital relacional aluden a formatos quizá, aunque esto es debatible, demasiado homogéneos en las 6 ciudades. Por una parte, y es lógico, todas ellas proponen la diversificación de canales cortos o el reforzamiento de los ya existentes, como los mercados de productores ecológicos, agroecológicos, etcétera, que no son solo lugares de proximidad física entre productores y consumidores, sino que son espacios relacionales donde se generan circuitos alimentarios de proximidad rural-urbana. También la respuesta al reto de la escala es el diseño de fórmulas de agregación de la oferta, de concentración de la oferta en forma de, pues de centros de acopio, de food hubs. Las 6 ciudades plantean de forma insistente la necesidad de reforzar la compra pública sostenible y de desarrollar acciones orientadas a la incorporación del comercio de proximidad, mercados, etcétera, sin que, como he dicho antes, se concrete la forma de llevarlo a cabo. Termino con algunas ideas de síntesis. Creemos que la definición de objetivos y de ejes de actuación de estas 6 agendas están perfectamente alineados con los principios del Pacto de Milán, que todas ellas transmiten un cierto entendimiento de su espacio alimentario en sus distintas dimensiones. No se identifica el capital natural, pero sí las debilidades que le aquejan. Se define el capital territorial acumulado en formas de redes, canales cortos, etcétera. Se moviliza el capital social en forma de sistemas y coaliciones de actores y también se reconocen algunos mecanismos para reforzar los activos locales.
Los instrumentos que deben movilizarse para proteger, recuperar o ampliar los espacios productivos agrarios apenas se mencionan. Los mecanismos de refuerzo o de fortalecimiento del capital territorial se circunscriben al espacio normativo de los proyectos, que es el municipal, pero ya hemos visto que las ciudades trabajan con espacios relativos y relacionales que amplían o que rebasan ampliamente ese territorio, sin que acaben de identificarse en casi ningún caso, con alguna excepción, cuáles van a ser o cuáles son los espacios de gobernanza para la articulación de las escalas local y metropolitana y regional. Creemos que los documentos que dan forma a estas políticas contienen fortalezas importantes. Quizá la mayor fortaleza es el esfuerzo por repensar la relación entre la ciudad y la alimentación, sobre todo en las ciudades que no lo habían hecho nunca, que son algunas de estas 6, ¿no? También es muy relevante el trabajo de fondo para reconectar a los actores y quizá en nuestra opinión estas agendas adolecen pues de un trabajo un poco más sosegado para identificar los activos territoriales específicos, y nos planteamos también si las fórmulas que se proponen no son demasiado uniformes o si falta un mayor esfuerzo de reflexión para proponer formatos mejor adaptados a los contextos territoriales y a los contextos culturales específicos de cada ciudad. Muchas gracias. Gracias, Enar. Bueno, ahora vamos a tener un breve periodo de preguntas, que creo que será ahora muy rápido porque tenemos hasta las 16:35, es decir, tenemos poquito tiempo, pero las preguntas que queden las podemos dejar también para el debate final, que creo que será amplio porque queremos igual dejar el tiempo para la mesa y para la importante ponencia que tenemos al final. Entonces, Nacho, no sé si me ayudas. Gracias. Bueno, tomamos unas 3 preguntas y listo, y las demás las dejamos para el final. Hola, yo tengo una pregunta rápida para 3 de los ponentes. Empezando por José Luis Sánchez, que habla de, entre comillas, de las ganancias que puede tener la hibridación, como por ejemplo una salida en sistemas complejos, pero me gustaría saber lo opuesto. ¿Qué pérdidas puede haber, por ejemplo, en términos de precio? Entiendo yo que reciben menos los productores, que están sujetos a condiciones quizás peores por esta hibridación. Y luego a Liliana, es una pregunta un poco técnica, ¿vale? De análisis de redes. Quería saber si se ha cuantificado las redes, el grosor de las conexiones y cómo se ha hecho. También quería entender cómo se ha añadido este nudo extra de los food hubs, con qué consideraciones, que todos los productores van a involucrarse en esto, que quería entender un poco más de la parte metodológica. Y por último, a Enar, que he tenido la suerte de haber leído el artículo, y me quedó la duda, también cuando he leído el artículo, de cómo, como investigadora, cómo propondría salir de la escala local, porque el ámbito del ayuntamiento, por más que hagas una estrategia urbana, y sé que creo que en el caso de Barcelona iban un poco más allá del caso local, pero esto pasa obligatoriamente por la comunidad, entiendo yo, ¿no? Por el gobierno autonómico, o cómo se haría esta conexión si no fuera por una institución con un ámbito más grande. No sé si se proponen redes entre los municipios. Eso, ya está. Gracias. Otra pregunta, si hay en el público. Acá, Nacho, Javier, y acá. ¿También? ¿Alguien más? ¿De la mesa alguien? Ya, solo estas dos. Listo. Bueno, la pregunta va para los compañeros de la Toscana. Y quería, bueno, creo que la comunidad del Chivo y los parques de la biodiversidad forman parte de esa nueva institucionalidad en la cual concurren múltiples funciones vinculadas de una manera u otra a lo agroalimentario, con una gobernanza participativa y tal. Me parece algo de alto interés. Y entonces, bueno, podéis evaluar qué
¿qué beneficios? Porque también el recorrido todavía no es muy largo. Cara al futuro, que desde el punto de vista, desde la conservación de variedades locales, puede ser uno de los objetivos principales, la obtención de rentas mixtas, turismo, agroalimentación, ¿dónde se pueden focalizar más o qué balance podéis hacer cara al futuro, ¿no? A pesar de que sea un poco de ciencia ficción? Pues gracias por las diferentes ponencias. Hubieron tantos conceptos que es difícil hacer una sola pregunta. Pero tal vez yo me quedé pensando en esto de cómo delimitar una bioregión, que es un poquito lo que nos trae a esta discusión hoy. Y quisiera saber, a partir de la experiencia en la Toscana, qué aportes ustedes podrían hacer, cuál es su visión de la bioregión, que sabemos que es un tema a veces un poco ambiguo. Y también en el caso de ENAR, creo que también esto de utilizar los municipios es una forma de pensar hacer un recorte de una bioregión, pero me llamaba la atención este espacio relativo del que hablabas y que saber un poquito más cómo se define ese espacio relativo, quién lo define. Me llamó la atención que la huerta valenciana no fuera parte del espacio relativo, sino que fuera mucho más, solamente la parte metropolitana. Entonces, ¿cuáles son esos criterios para definir ese recorte? Muchas gracias. Listo, gracias. Quienes quieran contestar, adelante. Quienes quieran, si quieren vamos de derecha a izquierda y derecha a izquierda si quieren. Okay. Bien, pues respecto a la pregunta del análisis de redes sociales, bueno, fue algo que no lo comenté. Cuando hacíamos las preguntas a los actores, les preguntábamos con quién se relaciona a nivel comercial o a nivel comunitario. Entonces, a nivel comercial, a quién le vende, a quién le compra, y a nivel comunitario, con quién se relaciona para crear eventos o para compartir información o redes de apoyo que no incluyan un intercambio monetario. Y luego que la persona que entrevistábamos identificaba a la persona o la organización con la que tenía esta vinculación, le pedíamos hacer una intensificación de esa relación. Entonces lo podrías poner de 1 a 10, siendo 10 el máximo cuando tiene una relación muy estrecha, una relación muy frecuente en el caso comercial. Entonces de esa manera podíamos identificar, nosotros en las redes que he presentado, no todas las aristas están del mismo tamaño, pero sí que eso luego nos permitía, por ejemplo, sacar el grado medio con peso, que es el que nos dice, bueno, pueden tener muchas relaciones, pero si tienen muchas relaciones y todas de una, porque es muy poco frecuente, realmente, aunque haya densidad, no hay una relación estrecha. Entonces eso también era lo que quisimos allí hacer. Y luego, para incluir el nodo en las dos redes, entonces lo que hicimos fue identificamos de la red actual los actores que nos aparecían que eran claves por intermediación en la red actual. Y de estos actores que decían que eran claves a nivel de la intermediación, es decir, que hacían de actores puente, entonces estos que en las dos redes fueron más o menos alrededor de 9, 10 actores, entonces estos actores poníamos una relación, hacíamos un nodo extra que sería el hub, todos estos 10 actores tenían una relación de 10, es decir, una relación muy estrecha con este hub. Y en el caso, por ejemplo, ya comercial, entonces este hub absorbía todas las relaciones que tenían estos 10 y empezaba a hacer todas sus operaciones a nivel comercial. Y a nivel comunitario, entonces hicimos lo mismo, entendiendo que este nuevo hub, los 10 o 11 actores que estaban allí asociados, iban a tener también una relación intensa con este hub, pero en el caso comunitario sí que dejamos todas las relaciones también que tenía cada uno de los nodos, porque entendíamos que nos iban a absorber todas a través del hub, y esa fue como la manera que lo hicimos. Sí. Bueno, me ha parecido, Silvia, muy hábil tu pregunta, que da la vuelta, digamos, a mi argumento de que la hibridación adaptativa captura algunos recursos tangibles e intangibles del sistema convencional, digamos, y digamos, se genera una situación, como dirían los ingleses, un trade-off. Mi satisfacción no es la máxima, pero es aceptable, pero a cambio de ese pequeño sacrificio, la actividad, la iniciativa, el negocio puede continuar. Y yo entiendo que la continuidad de esos negocios es un bien
superior a la pureza que conduce a la extinción, ¿de acuerdo? Pero evidentemente algo habrá que se pierda y ¿qué es o qué puede ser? Yo diría, en primer lugar, una cierta mayor desconexión entre producción y productor y consumidor. Evidentemente, se alargan algo los canales. Hemos tenido, estoy recordando ahora un productor de queso en Los Arribes del Duero que vendía en Carrefour, en Mercado, o sea, que no produce mucho, pero produce calidad y vende. Bien, obviamente no sabe, a cambio también recibe muchos turistas y vende mucho en su propia, sin salir de allí, o sea que, pero bueno, algo de eso lógicamente tiene que haber. El producto se convierte en eso que en la literatura se viene llamando un fetiche, ¿no? Toda la propiedad está en el producto, hasta me gusta esta marca, viene de aquí, no sé mucho más de él, pero me conformo. Debería pensarse, pero no recuerdo ahora en las entrevistas que hubiera esa mención, y que me corrijan Juan Carlos o Enar, el tema, por ejemplo, de la huella de carbono, el tema del transporte, el ir a mayores distancias, tanto en el abastecimiento como en la compra, se discute, pero se justifica, como os he dicho antes, es que en proximidad no lo hay, o sea, no puedo comprar semillas, no puedo comprar determinados insumos, chocolate lo traen de comercio justo y ahí se compensa, de bueno, no es local, pero es orgánico y de comercio justo, luego otros de mis valores aparecen ahí, me quedo contento sobre eso y muchos directamente les han dicho, sí, yo me podría coordinar con el productor que está en el pueblo de al lado para distribuir juntos, pero es que lo suyo, él vende los martes y los jueves y yo los lunes y los miércoles, sí. No voy a cambiar porque a mí me viene bien esto por mi ritmo de producción, porque yo tengo frío y el otro no, entonces necesito una estructura distinta y estas ideas de hub y de colaboración pues a veces como no cuajan, aunque se lo plantea, si no estaría bien colaborar y tal. Pues sí, pero no. O sea que en eso pues se sigue un poco en las cosas consuetudinarias. Y luego estaría la cuestión, un par de cuestiones más. Por ejemplo, hablando con los supermercados, te dicen es que si no tengo ecológicos en las tiendas eco y bio que hay en todos los sitios, si no tengo esta otra gama complementaria, yo no vendo nada, porque solo con el fresco local de proximidad y tal, pues aquello se queda una cosa un poco pobretona y entonces compro a las grandes empresas alimentarias que tienen líneas ecológicas. No digo ya lo que hay en Carrefour Bio o en Alemania, sino en tiendas puramente, digamos, bioeco especializadas en eso, que incorporan una gama de productos amplia porque lo que quieren ofrecer es comodidad al comprador y como se señalaba antes, que la persona puede salir de allí con el mayor número de alimentos distintos que necesita. Y luego estaría un tema que, claro, yo soy geógrafo económico y como decía un viejo, uno de los mayores expertos en la materia ya hace años, en geografía económica, si no hacemos cálculo de costes y beneficios, pues nos olvidamos de que la actividad económica está para que la gente se gane la vida, ¿no? Que es el tema de los márgenes. ¿Cuánto, como me lo has sugerido tú, cuánto me gano vendiendo en un canal o en el otro? Hay experiencias, afortunadamente, y no son una ni dos, que venden el 100% en canal directo, en tienda, o sea, en su finca o en su taller, su obrador o en mercados. Y lo dicen, ¿no? Es que y lo hacen porque quieren y porque dicen, si vendo a través de un intermediario, el margen que me va a llegar, por poco que sea, es lo suficiente para que no me sea rentable. Estamos siempre hablando, lo hemos dicho, de rentabilidades súper ajustadas. Dicen, vendo ahí porque me gusta, porque cumple mis principios, pero también porque como no venda todo ahí, no tengo nada que hacer. Y algunas nos han dicho con claridad, estoy recordando en Ávila, dicen, estoy ya cansada de las tiendas en Madrid de productos exquisitos que me llevan sin subir el precio 10 años. A pesar de que su iconografía está llena de apoyamos al productor, consumo en origen, no me suena porque dice que si lo suben 20 céntimos no lo venden. Yo creo que eso no es así, porque todos sabemos lo que ha subido el precio de los alimentos y más hablando de huevos ecológicos con todos los requisitos. Y en cambio no he oído a nadie de los que tienen los canales multicanal, por así decirlo, que se quejen de ese tipo de cuestiones. Aunque a lo mejor pues no se lo hemos preguntado, porque claro, en las entrevistas ya sabemos lo que son, ¿no? Pues trabajamos con lo que nos dicen.
Entonces, yo creo, por sintetizarse, algo de la parte, digamos, social y de personal, seguro que se pierde ahí, evidentemente. El margen no parece ser un problema grande, o al menos no peor que el que existe en el canal directo, y también nos han dicho algunos que en mercados de productos ven que a veces va variando el precio en el día en función de lo que va vendiendo el del puesto de al lado, o sea que decir que esas prácticas reprobables también se reproducen en estos entornos. El tema de la logística, que sería un tema serio, pues cada uno busca su propia utilidad y su propia conveniencia y en definitiva también aquí se busca más eficiencia y es natural, reducción de costes, porque estamos hablando de márgenes de rentabilidad en términos, digamos, de empresa muy limitados. Gracias. Bueno, pues a ver, en relación con la coordinación, ¿no?, de las distintas administraciones, a ver, no tengo una respuesta cerrada sobre esta cuestión. En nuestra opinión, quizá la mayor, mejor o más temprana coordinación en los casos de las agendas alimentarias de Barcelona y Vitoria tienen que ver con que ya estaban creados unos organismos oficiales reconocidos, organismos metropolitanos de gestión metropolitana, que no tienen ninguna de las otras 6 ciudades, y de las otras 5, perdón. Y Vitoria no tenía un organismo metropolitano, pero sí una diputación con muchas más competencias. Claro, la Diputación de Álava con muchas más competencias que las diputaciones provinciales de otras provincias. Y creemos que eso ha sido un factor, digamos, que ha jugado en favor de la posibilidad de coordinación. Al margen de que la línea política en ese momento pudiera ser más o menos coincidente entre el ayuntamiento, los organismos metropolitanos y las diputaciones y el gobierno autonómico, cosa que, por ejemplo, en el caso de Valladolid era todo lo contrario. Los signos políticos eran contrarios y la posibilidad de coordinación se hizo extremadamente difícil. También creemos que para conseguir llegar a ese nivel de coordinación eficientes, es necesario que las políticas alimentarias tengan una continuidad, tengan una base estable, ¿no? Si el apoyo político del ayuntamiento fluctúa, si se vuelve inestable, si empieza a declinar, si el compromiso político se debilita, si los recursos no son suficientes, pues es difícil que los espacios de gobernanza sean estables y lo más fácil es que se vuelvan frágiles y dependientes de actores individuales. Y mucho más difícil todavía que consigan con esa debilidad coordinarse con otras administraciones. Por otra parte, si las demandas que surgen de esos espacios participativos, de esos espacios de gobernanza, no tienen respuesta por parte de la administración o de las administraciones, lo más probable es que se vayan dando procesos de desafección, de desmovilización de los actores locales, porque claro, los actores involucrados no perciben un impacto significativo, ¿no? Se podrán llevar a cabo acciones puntuales, pequeñas acciones puntuales, como ha ocurrido en algunas ciudades, pero es necesario un apoyo político y unos recursos públicos que den soporte a todo ese proceso, que lo mantengan en el tiempo y una vez que se consolide sea posible ir articulando espacios de coordinación con otras administraciones, ¿no? Bueno, pues eso, si realmente, o sea, los espacios de gobernanza tienen que ser fuertes, tienen que tener una cierta autonomía, tienen que tener una cierta independencia, los consejos alimentarios, las mesas de seguimiento, pero tienen que estar vinculadas y financiadas con recursos públicos, si no es muy difícil que se mantengan en el tiempo y es fácil que terminen declinando. Y como digo, pues
se podrá llevar a cabo alguna acción puntual, pero no estrategias a medio y largo plazo. En definitiva, bueno, creemos que el apoyo político es fundamental para que las agendas alimentarias sean realmente un proyecto de ciudad, pero un proyecto de ciudad con capacidad para promover transformaciones estructurales a largo plazo. Y en esas transformaciones estructurales a largo plazo es necesario el concurso de otras administraciones. No sé, es lo que podemos ver. En el caso, lo que preguntabas en el caso de Valencia, a ver, yo creo que es que pero bueno, aquí está Juan Carlos, que también me puede echar una mano en las respuestas. Quizá las agendas se hicieron de una manera un tanto precipitada, un tanto rápida, ¿no? Los recursos, los ecosistemas tradicionales con los que cuenta la agenda alimentaria de Valencia son la huerta, la albufera, el puerto pesquero, el área litoral, el patrimonio agroalimentario inmaterial, el conocimiento acumulado, etcétera. Todo eso sobre el papel lo resiste todo y bueno, aparece muy bien reflejado, pero yo creo que no ha habido tiempo suficiente con el cambio político, no ha habido tiempo suficiente como para que realmente eso se incorpore en forma de cuenca alimentaria. Porque cuando se elaboraron las estrategias, o al menos nosotros no vimos que en ningún caso se hablara de bioregión. No era un término a finales en 2018, 19, 20, todavía ese término no estaba excesivamente difundido. Entonces, bueno, pues lo más fácil era hablar del área metropolitana, ¿no? Y todo lo que entrara en la área metropolitana se podía coordinar. Luego, la realidad ha demostrado que la coordinación ha brillado por su ausencia en muchas ciudades. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo. La primera, señalar que algunas estrategias están redefiniendo su ámbito normativo, aunque todo su ámbito de trabajo. Espera, Juan Carlos, que no te oyen. En el primer caso, hay algunas estrategias que están intentando redefinir su ámbito territorial. Y no tanto es el salto a la comunidad autónoma como el salto a la provincia. Y en ese sentido se está intentando reclamar a las diputaciones provinciales más compromiso. O bien en algunas que aparecen en ese trabajo, como es el caso de Valladolid, que hay un intento hasta el momento fallido por incluir al conjunto de la provincia en el diseño de una estrategia de provincial, y otra de más corto desarrollo, recorrido temporal, como es la de Segovia, que también tiene un planteamiento semejante. Entonces puede ser una alternativa, sobre todo para intentar superar las limitaciones normativas que tiene un ayuntamiento en el campo alimentario. Y luego, en relativo al espacio relacional, lo que se hizo en los documentos, en todos los documentos que son accesibles de cada una de las estrategias alimentarias, es analizar cuál era el origen, la ubicación, de dónde provenía cada uno de los agentes que había participado en cada momento de la estrategia y qué vínculos espaciales aparecían enunciados de una forma explícita en cada documento. Entonces, de esa forma se buscaba un espacio relacional, no es simplemente el espacio de flujo de los flujos vinculados con los sectores alimentarios. También concurrían relaciones vinculadas con la transmisión de conocimientos, etc. Y eso es lo que nos ayudó a dibujar a lo que entendíamos que se podía definir como el espacio relacional. En el caso de Valencia, las referencias más fuertes a esa dimensión relacional siempre aparecen vinculadas con la albufera, con la huerta de Valencia, perdón, con la huerta. Si bien el documento hace sinónimo huerta a la metropolitana. Claro, creo más sencillo. Listo, gracias. Tenemos una última respuesta y luego pues continuamos, pero bueno, como entramos un poco tarde entenderán que estamos sobre el tiempo, pero tenemos la última respuesta y cambiamos. Sí, Sí, dos. claro, Voy a desarrolla. contestar Sí, Javier. desarrolla. Muchas gracias.
Es una pregunta que nos hacemos también, nos hicimos también ayer en la cena, ¿cuál es el futuro, cuál es el presente, cuál es el futuro de la comunidad de la alimentación? Mire, lo que pasa es que se insertó en el proceso de la agrobiodiversidad, entonces al principio fue como más saber quién somos adentro de la comunidad y cuáles son los productos que podemos, o sea, que podemos conservar y descubrir. Y ahora el camino se mueve hacia la valorización de su producto. Entonces, eso es una parte. Otra cuestión, o sea, otro tema es de dónde salimos, dónde estamos, cuál es el contexto de en dónde nos encontramos. Es un contexto que tradicionalmente es bastante individualista, en alguna manera, que no se daba mucho valor, si no fuera por algunos productos los más conocidos. Entonces, eso ya es un resultado, lo haber hecho una asociación que reúne a las personas y que se puede mover de una manera, como decía, independiente, porque si antes los procesos pasaban por la formación de los sindicatos agrícolas de varias partes políticas, ahora creo que hay espacio también para ideas más creativas. Entonces, por ejemplo, para ser más práctica, lograr llegar al mercado también afuera del local, o sea, del local entiendo dentro de la Garfagnana, crear contrato con empresa. Hay un ejemplo que se logró involucrar a ganaderos de ovejas para el tejido. Contactaron una empresa en el norte, saben, en Milán, que es la ciudad de la moda. Entonces para ellos es como un logro bastante importante para poder vender tejidos que provienen de la Garfagnana. Y como último, lo que decía, sí, también de acercar los comedores públicos, haciendo, o también con empresas de servicios de alimentación, o sea, la empresa que alimentan los comedores públicos y llegar con los productos de la comunidad. Y eso, la tarea, o sea, el desafío es encontrar una justa producción en número de producto, entiendo, de kilos de producto, hablamos de hortícola, de manzanas, por ejemplo, para lograr entrar en este parte de mercado. Gracias. Sí, para contestar rápido a Pablo. Pablo, es un tema enorme lo de la construcción de estas formas, ¿no? En la idea del legislador italiano, las comunidades de ordenamiento son realmente proyectos, espacios, se definen espacios locales resultantes de acuerdos entre agricultores locales, instituciones, comedores. Entonces, algo que se construye desde abajo hasta arriba. Entonces, esa es una fuerza, por un lado, y una debilidad, por otro lado, claramente. Entonces, hay varias tipologías. Hay acuerdos, entonces, comunidades que se construyeron alrededor de un producto, por ejemplo, entonces, con la idea de reconstruir un tejido económico también, ¿no? Y de valorización de este producto. Otras con una mirada un poco más territorial. Lo que se pasa es que hay también otras herramientas, formas de gobernanza que pueden ser muy útiles en la perspectiva de la transición agroecológica. Por ejemplo, tenemos los distritos de agricultura orgánica o orgánicos. Esto tiene una más vinculación con las instituciones locales, decimos, pero son siempre proyectos, es decir, no son delimitados desde top-down, decimos, son más iniciativas territoriales con más o menos implicación de las instituciones. En unos casos la presencia o la activación es por parte de las instituciones locales, municipalidades o provincias también. En otros casos el papel de esas instituciones es muy pequeño o casi totalmente absente. Entonces hay una gran variedad, un poco de confusión. Lo tenemos que interpretar, analizar y estudiar como un laboratorio, ¿no? Porque claramente sin gobernanza es muy difícil pensar a una transición real, pero no se buscó, por lo menos en nuestra experiencia, la solución. Hay varias con puntos de fuerza y debilidad y tenemos que estudiar, creo, mucho sobre este tema porque es muy relevante
Y también es muy contextual, porque depende mucho de la estructura institucional de cada país, ¿no? Italia es muy diferente de Francia y de España también, entonces claro que tenemos que pensar un poco a la cultura, pero también a la estructura institucional, por diseñar ese tipo de formas. Ha visto los tres, Javier, ¿no? Sobre eso de... Gracias, muchas gracias a todos. Y todas las preguntas que quedaron podemos dejarla para la parte final de la discusión. Gracias.